Hola chicos, ¿qué tal? En esta semana lo que tenemos que realizar es ver básicamente una introducción al SPSS, ¿sí? Esto va a ser un video relativamente corto, pero lo importante es que ustedes vayan aprendiendo estas funcionalidades, esto para qué sirve, dónde hacer tal cosa, qué ventanas tiene, etcétera, etcétera, ¿sí? La primera semana, en la semana de inducción, nosotros le comentamos que descargasen el software, ¿sí? En la misma página de IBM, que está gratuito todavía hasta junio, ¿sí? Entonces vamos a trabajar con eso hasta el momento. Sí, ya obviamente si es que esto cambiase a futuro, nosotros les vamos a comentar, ¿vale? Entonces, obviamente si tienen alguna duda sobre la instalación o lo que fuese, igual nos avisan y nos escriben, ¿vale? Lo que están viendo ahorita es básicamente el SPSS, ¿sí? Esta es la interfaz que el SPSS tiene y esta se le llama, digamos, el visor o el editor de datos, ¿sí? Es acá donde uno va a tener toda la información, digamos, de lo que va a recoger en el campo y se va a colocar, ¿vale? Entonces, lo primero que tienen que conocer es que hay tres ventanas principales en el SPSS. Esta ventana de acá, que es el editor de datos, como le he mencionado, hay otra ventana, que es este de acá, que es el output de resultados, ¿sí? Acá es donde todos los resultados que ustedes vayan a realizar van a salir, ¿sí? Van a salir uno tras otro. Y hay una tercera ventana que ahorita no aparece, que es la de sintaxis, que ahorita la voy a abrir. ¿Sí? Esto es una ventana. ¿Qué significa sintaxis? Si bien es cierto, es esta de acá. ¿Sí? Si bien es cierto que no vamos a utilizarlo digamos, a profundidad el tema de sintaxis, igual es importante que lo conozcan, ¿sí? Porque a futuro la sintaxis les puede salvar muchas veces, ¿sí? En el curso lo vamos a usar, ¿sí? Por ahora solamente es una cuestión para que sepan de qué sirve, para qué es, pero lo vamos a usar en el curso, ¿vale? ¿Qué es la sintaxis? La sintaxis básicamente es el momento o parte del proceso en el cual se escribe el código del análisis estadístico que quieran realizar. ¿Sí? Es decir, antes cuando ustedes vayan a hacer un análisis y le den, por ejemplo, realizar o aceptar, hay un código que está, digamos, en el software, que es lo que se realiza. Entonces, ese código se puede visualizar desde acá y se puede editar. De hecho, si ustedes supieran un poco de programación y lenguaje de cómputo, podrían escribir el código de frente acá y les va a salir el resultado. ¿Sí? Esto es importante porque ustedes pueden tener como que todo su plan de trabajo ¿ya? Y lo pueden tener incluso sin necesidad de tener la base completa. Ustedes lo pueden hacer porque no va a salir el resultado, solamente es el código de todo lo que necesitan, va a salir uno por uno. Y bueno, eso es lo que les va a ayudar luego para tenerlo guardado, ¿vale? Ahorita también vamos a ver cómo es que funciona la sintaxis, pero vamos a ir paso a paso, ¿vale? Entonces, esas son las primeras tres ventanas, ¿sí? Lo que más vamos a utilizar es esta ventana de acá, que es el editor de datos. Entonces, dentro del editor de datos hay dos pestañas. La primera que es la vista de datos, que es acá donde se va a ver en las filas, se va a ver todos los participantes y en las columnas se van a ver todas las variables que ustedes vayan a tener, ¿correcto? Y la segunda es la vista de variables, que lo que va a aparecer acá, ustedes acá tienen que colocar en cada fila, ya no son los casos o las personas o los participantes, sino acá están todas las variables que ustedes vayan a utilizar. Entonces, acá es como que la primera, cuando ustedes van a realizar una base de datos, lo primero que tienen que hacer acá, colocar todas las variables, definir qué tipo de variable es, los decimales, la etiqueta, esto, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes vayan a realizar por primera vez una base de datos, acá es donde tienen que venir. Cuando tienen construido esto, recién pueden pasar a la vista de datos, ¿vale? Eso es lo primero. Entonces, vamos a tomar un ejemplo, ya lo importante, acuérdense, esto es un software de bases de datos. Entonces, para poder realizar ejercicios y ejemplos, necesitamos una base de datos. Entonces, esa base de datos, por lo menos dentro de nuestro curso, lo vamos a conseguir en base a cuestionarios, a instrumentos, eh, a pruebas psicológicas, dependiendo de lo que ustedes estén viendo, claro, ¿no? Entonces, para una cuestión solamente práctica y de ejemplo para esta clase, por así decirlo, vamos a tener un cuestionario muy simple, muy sencillo, ya que es el que está acá, ¿sí? Es este de aquí. Entonces, este cuestionario, ya que va a estar colgado igual en Paideia, básicamente tiene un persona uno, persona 2 y persona 3, ¿sí? Solamente hay tres casos, solamente por una cuestión de ejemplo, ¿vale? Y cada una de estas preguntas, cada una de estas personas ha respondido una serie de preguntas. Digamos, acá se le ha colocado un código al participante, el nombre, sexo, edad, las especialidades, si es que aún no estuviese, ¿no? ¿Cuántos hermanos tienes? Si practica algún deporte, ¿cómo crees que le irá en el curso de investigación estadística 1?
y sobre un acuerdo o desacuerdo sobre una frase, ¿vale? Cada uno ha respondido lo mismo, ¿sí? Cada una de las respuestas. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a tener. Digamos, ustedes van a tener un cuestionario, un instrumento, y a ustedes se les va a devolver, claro, en este contexto va a ser virtual, ¿no? Sin embargo, usualmente cuando se realizaba esto, ¿no? Es más aún en un experimento, a veces se tienen los cuestionarios en lápiz y papel. Entonces, habría que pasarlos a una base de datos. ¿Sí? Más adelante probablemente vamos a ver cómo pasar una base de datos, pero por ejemplo usando el formulario de Google o Google Sheets, ¿no? Esto que digamos es lo que ustedes van a poder acceder teniendo en cuenta que lo van a aplicar de manera virtual, ¿vale? Pero para hacer solamente un ejemplo y para ver cómo se suele realizar y crear una base de datos, digitarla, vamos a hacer esto, ¿vale? Entonces, lo que habría que hacer es construir, ¿sí? En el SPSS, en la parte de, lo primero que tienen que hacer es colocar en la vista de variables todas las preguntas que se le han colocado en el cuestionario, ¿correcto? Si ustedes revisan en el cuestionario, habría una pregunta, que es el caso, segunda pregunta, el nombre, tercera, el sexo, edad, y así sucesivamente, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 preguntas, ¿sí? O sea, 9 cuestiones o elementos que ha respondido la persona. Entonces, esas 9 tendremos que colocarlos en la vista de variables, aquí. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos ver, por ejemplo, ¿no? Vamos a colocar acá para hacer paralelo. Tenemos aquí lo primero, persona uno. Vamos a colocar acá caso. Voy a escribir caso, o código, mejor dicho, para que no haya confusión. ¿Sí? Apenas escribo código y le doy enter, algunas partes de estas columnas se van a rellenar automáticamente. De hecho, todas, menos el de etiqueta. ¿Correcto? Entonces, acá el código, que básicamente el código es solamente un elemento o un número que te permite saber al investigador cuál es, usualmente uno tiene que tener códigos para que si es que en algún momento alguien se olvida o se confunde o se digita mal, regresar al cuestionario con el código tal para poder saber si es que realmente fue un error, la persona marcó mal o qué sé yo. ¿Vale? Entonces el código acá simplemente es un número, pero que el número no significa que es un número, sino solamente representa un valor para esa persona. No, el uno en este caso representa a la persona uno. Puede ser A o puede ser cualquier otra cosa, ¿no? Pero lo vamos a tratar así. Entonces, el tipo lo vamos a dejar numérico porque en realidad es uno, ¿ya? Pero acá podemos revisar de que hay opciones. Si ustedes le dan clic acá al costadito de la casilla, de la celda, les aparece tres puntitos. Y esos tres puntitos, si ustedes los presionan, les va a aparecer acá todos los tipos de variables. ¿Ya? Si ustedes van a colocar algún número, se puede colocar numérico, para que lo considere como un número. ¿Sí? En este caso, lo podemos dejar así o cambiarlo, pero en realidad da igual, ¿correcto? Otra opción, están acá comas, puntos, notación, fecha, etcétera, pero no las van a usar. ¿Sí? Lo más utilizado es, por lo menos acá en psicología, lo que realizamos, numérico y este de cadena. Sí, acá en numérico ustedes ven que se puede colocar la anchura, que es, digamos, el espacio o cuántos dígitos va a tener ese número, ¿correcto? Usualmente por defecto es suficiente. Y acá en cadena es cuando ustedes quieran redactar algún texto o que el software lo interprete como un texto, tienen que redactar acá en cadena, ¿sí? Entonces acá puedes colocar caracteres y de hecho también puede ser números. De hecho, eso lo pudiésemos poner como cadena y colocar uno y no va a haber ningún problema. Ya, pero lo vamos a dejar como está ahorita, ¿vale? Anchura, ¿no? Nuevamente, ¿cuántos decimales quieren que tenga? Como es solamente un código 1, 2, 3, vamos a dejarlo en cero. Le vamos a bajar acá en decimales, se les puede bajar la flechita. Etiqueta yo les recomiendo que la etiqueta utilicen para colocar tal cual como esté en el cuestionario que han utilizado. Entonces, acá yo he puesto código, solamente como un nombre corto, ¿ya? Pero como etiqueta yo podría poner exactamente lo que está acá. Esto de aquí, por ejemplo, ¿no? Entonces lo puedo colocar caso o código asignado al participante. Y ya está, ¿no? Acá está escrito. Entonces solamente es para saber exactamente a qué se refiere código, claro. Entonces, claro, en este sentido, o en este caso en particular, no tiene mucho el sentido colocarlo, pero bueno, igual para cuando lo coloquen para todas, va a ser más útil. Lo vamos a ver, ¿vale? Entonces, estos siguientes valores, esto es cuando ustedes todavía no lo vamos a ver, ¿ya? Si hay casos perdidos, columnas, eso no lo vamos a tocar. Lo importante es acá esta parte, lo último. La medida, ¿vale? La medida.
Acá siempre por default cuando uno ingresa una variable sale desconocido, ¿vale? Pero si ustedes presionan el botón de acá, les va a salir escala, ordinal o nominal, ¿sí? Esto probablemente ya lo hayan visto un poco o en letras o en construcción, ¿no? Sobre los tipos de variable, ¿sí? Acuérdense que teníamos tipos de variables cuantitativas y cualitativas, ¿no? El ordinal y nominal está dentro de lo cualitativo, y escala vendría a ser lo que se considera como una variable cuanti, ¿sí? Una variable cuanti, independientemente de si sea discreta o continua, ¿sí? Puede ser cualquiera de las dos, ¿vale? Entonces, si sabemos que es una variable cuantitativa, donde el número realmente es un número, y tiene las propiedades de los números, se tiene que colocar como escala. Si no, si es una escala ordinal o nominal, lo vamos a colocar, ¿sí? En este caso, como es un código, a pesar que sea un número, es un código, representa algo, es una variable quali, ¿sí? Es nominal. Entonces lo podemos dejar tal cual. Entonces, se dan cuenta, ya creamos nuestra primera variable, ¿sí? Y si se dan cuenta, estamos en vista de variables. Si vamos a vista de datos, se creó también acá, la primera columna, ¿vale? Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es crear así todas las variables que están acá del cuestionario, es obviamente solamente una, o sea, es la estructura del cuestionario básicamente, ¿no? Entonces lo vamos a llenar, por ejemplo, colocamos nombre, esto es nombre, tal cual, ¿sí? Entonces en el nombre, eso necesita ser un texto, entonces no puede ser un número. Entonces tenemos que hacer clic ahí y le cambiamos, en vez de numérico, colocamos cadena, ¿sí? Como a veces los nombres pueden ser más extensos, yo acá le voy a cambiar los caracteres, ya no van a ser 8, le puedo poner, no sé, 20 por si acaso, ¿no? Que son 20 caracteres. Le doy a aceptar y ya está. Obviamente no hay decimales. La etiqueta, le puedo colocar acá, nombre del participante. Se sobreentiende, pero igual acostúmbrense a llenar la etiqueta, ¿vale? Valores no hay nada. Y acá nuevamente es un dato, se crea ya automáticamente. Cuando es cadena, como es un texto, ya lo pone como una variable cual, ¿vale? Acá. Entonces tenemos nuestra segunda y se crea también acá. Cuando les aparece este simbolito de A, aparte acá les aparece nominal, no nominal, el A significa que es un texto o una cadena, variable de cadena, ¿vale? Y seguimos creando. La tercera vendría a ser sexo, por ejemplo, ¿sí? Le doy enter y automáticamente se llena lo de acá. Entonces, sexo es una variable cualitativa, ¿correcto? Es decir, es una variable nominal, donde digamos, en este caso es hombres y mujeres o masculino y femenino, ¿sí? Digamos, realmente debería ser hombres y mujeres, porque sexo no es género, pero lo vamos a tratar como masculino y femenino como está acá en el cuestionario, ¿vale? Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Lo voy a dejar como numérico, pero porque yo siempre necesito que todas las variables que sean dicotómicas o categóricas en el SPSS, usualmente es lo que se hace, que tengan valores, ¿sí? Es decir, yo le voy a asignar un valor a la respuesta que me ha dado el participante. Entonces, claro, yo podría poner acá simplemente cadena, ¿sí? Y redactar cuando lo rellene a mujer, hombre o masculino o femenino, ¿no? Pero lo importante acá es que intentemos tener valores que representen a esas respuestas. Entonces lo vamos a dejar, puede ser como cadena, pero lo vamos a dejar como numérico. Ya le voy a colocar acá sexo del participante, tal cual. Y ahora, cuando ustedes tengan estas variables dicotómicas o categóricas que tengan opciones de respuesta, esta opción de valores, esta columna, es donde toma relevancia, ¿vale? Si ustedes se posicionan acá, les va a aparecer nuevamente estos tres puntitos. Si le dan clic, les aparece etiquetas de valor, este cuadro de acá. Acá ustedes pueden colocar valores, ¿sí? Y la etiqueta que va a representar dicho valor, ¿no? Entonces, por ejemplo, la primera etiqueta en este caso sería masculino, que es una de las posibles respuestas, y yo le voy a otorgar un valor. Este valor puede ser lo que ustedes quieran, ¿sí? Puede ser cero, puede ser X, puede ser cualquier letra, cualquier número, lo que ustedes vean, ¿ya? Por, digamos, ya costumbre, yo le voy a colocar uno, ¿sí? Le voy a dar valor uno, etiqueta masculino, y luego le doy a este botón de añadir. Cuando le dé acá añadir, esto de acá se va a pasar acá abajo, ¿ven? Acá se pasa. Entonces ya tengo creado una etiqueta de valor, pero tenemos una segunda, que sería F de femenino, ¿correcto? Entonces coloco femenino, y acá le doy el de valor. Ya no puede ser el mismo uno, así que le voy a dar 2, por ejemplo, solamente para tener ahí. Puede ser, como digo, cualquiera, pero usualmente para trabajar y seguir un orden, trabajamos uno, 2, 0 y 1, ¿vale? Entonces ya le doy a añadir y se crean estas dos de acá, ¿sí? Entonces ya está, y le doy a aceptar. Cuando le doy a aceptar, ya se me crean acá los valores, ¿sí? Si yo le vuelvo a dar clic, me aparecen acá, ¿correcto? Entonces cuando ustedes digiten,
Ya no tienen que escribir masculino, femenina, sino solamente uno o dos. Porque automáticamente el uno lo va a reconocer como masculino y el 2 lo va a reconocer como femenino. Así es mucho más fácil digitar. Sí, es mucho más sencillo, se ahorra un montón de tiempo. ¿Vale? Entonces, listo. Y acá, como es una variable nominal, se tiene también la medida de esto de acá. ¿Ok? Edad se crea, es numérico, ahora sí es este número sí es un número, ¿sí? Le voy a quitar los decimales porque los números son enteros, las respuestas en números enteros, ¿sí? La edad del participante en etiqueta, y obviamente valores no se está, y acá en medida le tengo que poner escala porque es una variable cuantitativa, ¿sí? Es un número, ¿vale? Entonces, y ya está, digamos, los datos sociodemográficos ya están escritos. Ahora faltan las otras 5 preguntas. ¿Ok? Entonces le puedo poner acá, como están con letras A, B, C, D, E, y con sus pruebas psicológicas o en los ítems, o en los cuestionarios que van a tener ítem uno, ítem 2, ítem 3, ítem 4, yo le voy a colocar acá solamente A en el nombre. Le pongo A, entonces automáticamente me va a salir como numérico, ¿sí? Esto que es el de las especialidades. Y en realidad esto no es un número, ¿no? Pero seguimos en el mismo caso como en el sexo. Tenemos que colocarle valores porque tiene opciones de respuesta. ¿Ok? Entonces, pero ahora se dan cuenta, que se le voy a colocar los decimales también. ¿Qué significa A? Es decir, si yo tuviese solamente el SPSS y no tuviese el cuestionario, no voy a tener la más mínima idea qué significa A. Quizás con las opciones de respuesta podría darme una idea, ¿no? Pero no tengo la pregunta. Entonces, pues, acá, por ejemplo, es mucho más relevante colocar la etiqueta, ¿no? Entonces yo puedo colocar tal cual como está. Si las especialidades aún fueran parte del plan de estudios, ¿cuál elegirías? ¿No? Y ya está, ¿no? Entonces yo ya sé, la pregunta significa esto. ¿Me entiendes? Entonces la etiqueta sí es relevante en varios casos. En los anteriores no es tanto porque el mismo nombre ya te designa o te indica qué vas a medir. Pero cuando lo tienes así, o te pongan ítem uno, ítem 2, ítem 3, o las iniciales de la prueba, etcétera, no se va a entender. ¿Correcto? Entonces acá sí es importante. Entonces luego les añadimos los valores, ¿vale? Sería uno, tal cual como está, psicología clínica. 2, psicología social. 3, psicología educacional. Y 4 es no sabe. ¿Correcto? Y añadí todas. Claro, lo pueden poner ahí, escribir acá, escribir acá, enter, y automáticamente se pasa, ¿vale? Se le doy a aceptar y ya tengo mis 4 opciones, tal cual como está. ¿Sí? Esto nuevamente es una variable nominal, cualitativa, sí tiene opciones. Le ponemos ahí. Tenemos con la B, numérico. En este caso sí es un número, porque te pregunta número de hermanos. El valor es obviamente entero, no tienes un hermano y medio. ¿Sí? Acá le pongo para saber número de hermanos. ¿Correcto? En valores no va nada. Y nuevamente, como eso es un número, le pongo acá escala. ¿Sí? Seguimos, le pongo C. En la etiqueta le pongo practicas algún deporte, como para saber qué significa C, ¿no? En este caso nuevamente tiene opciones de respuesta, así que le voy a quitar los decimales y le voy a colocar acá las opciones, que sería, le voy a poner 1 si es que respondió sí, y 2 si es que respondió no, por ejemplo, ¿no? Añadir. Y ya está, y aceptar. Nuevamente, esto es una variable cualitativa, 2 opciones, ninguna es mejor que la otra, así que nominal. Le doy D, la siguiente, es nuevamente una opción con opciones múltiples, entonces le voy a dejar con numérico, le voy a quitar los decimales, le voy a colocar la etiqueta, ¿cómo crees que te irá en el curso de investigación y estadística 1? ¿Sí? Y le voy a poner acá nuevamente las opciones de respuesta. Y así tienen que hacerlo con todo, ¿vale? Muy mal, 2 es mal, 3 es regular, 4 bien y 5 muy bien, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, igual los números ya estaban puestos acá, entonces es más fácil seguirlo, ¿no? Y la última también la tendrían que rellenar, ¿no? Entonces, ya está. Y ya está. Rellenamos la letra E.
Es otra vez opciones de respuesta, le quito los decimales, coloco acá. Yo puedo también, si ustedes desean, no tengo que escribirlo, puedo ponerle acá copiar, ¿no? Copiar esto también, la, la frase, por ejemplo, ¿no? Y está. Obviamente eso se va a ir rellenar, pero le puedo reducir el tamaño de la... para que se pueda observar. Y está. ¿Vale? Entonces, y obviamente le lleno las opciones. Sería esto, uno, muy de acuerdo, 2, de acuerdo, 3, ni en desacuerdo, ni de acuerdo, 4, en desacuerdo, 5, muy en desacuerdo. ¿Vale? Ahí están las 5 opciones, tal cual como está en el cuestionario. Todo lo que estoy haciendo ahorita es lo que está en el cuestionario, ¿sí? Entonces, esta es la manera en cómo se digitaría una base de datos, por lo menos la estructura, ¿sí? Acá yo no he puesto todavía las respuestas, si se dan cuenta, las respuestas no las he tocado. Solo estoy viendo la estructura de qué es lo que comprende dicho cuestionario, con estas 9, digamos, variables o preguntas que se han realizado y que la persona ha contestado. ¿Correcto? Bueno, el código no lo ha contestado la persona, es un código del investigador, ¿no? Pero igual son 9 variables que tienen que ser incluidas. Siempre les recomiendo que utilicen un código. Siempre, siempre, siempre ténganlo como una primera variable. ¿Ok? Hay un tema de que a veces se sugiere de que en esta columna de nombres no se coloquen, digamos, tildes, si no he colocado acá tilde de código, por ese caso. Acá sí lo he puesto, porque acá puede estar escrito normalmente. Pero acá el nombre, como es una variable o un nombre más pequeño, más corto, que es más fácil de utilizar o para hacer los análisis, se suele colocar sin tilde porque a veces la tilde se olvida. Si ustedes consideran que siempre se acuerdan de las tildes y nunca se les olvida, bueno, coloquen las tildes, no hay ningún problema. No, no es que eso falle. Ahora, con el nombre acá también es importante. Acá en la etiqueta se dan cuenta que puedo escribir normalmente, ¿no? Pero acá, por ejemplo, si quiero poner caso o código, no me deja. Me dice, el nombre de variable contiene un carácter no permitido. ¿Cuál es el carácter no permitido? En este caso, es el espacio. En esta columna de nombres no se puede colocar espacios. Si ustedes quisieran colocar código o caso, tendrían que colocar, por ejemplo, código guión bajo caso o código guión normal caso. Tampoco se puede con el caso. Pero sí podrían con el subguión. Y queda ahí. Ya me había olvidado que había cambiado eso en la última versión. Ya no se puede con guiones, pero se puede con subguión. Ya entonces a veces se puede colocar acá, como para saber, ¿vale? Igual lo ideal es que se tenga, mientras más pequeño sea, mejor, pero que sea una palabra que represente, ¿no? Al cuestionario. Igual acá en etiqueta ustedes ya pueden escribirlo con más detalle, ¿no? Para que se entienda qué es o a qué se está refiriendo. Más aún cuando se trabaja con bases de datos que no son de ustedes, ¿no? Es decir, si ustedes me pasan esta base de datos, están haciendo su trabajo y me colocan acá textos o códigos, nombres, tal cual como está acá, por ejemplo, y no me colocan esto, yo no voy a tener idea de qué significa, ¿no? Entonces sí es bueno que se acostumbren a trabajar con esto, ¿vale? Entonces acá ya está colgado todo. Me falta colocar acá los nominales, esto de acá. Pero acá hay un tema. Por ejemplo, hasta ahorita hemos tenido, por ejemplo, acá en estas últimas dos, ¿qué se les ocurre? ¿Es nominal? Es cualitativa, pero en este caso es ordinal, ¿sí? Porque va de mal a bien, tiene un orden, una jerarquía. Y acá lo mismo, va de muy de acuerdo a muy en desacuerdo. Entonces, en este caso también sería ordinal. ¿Correcto? Entonces tienen que tener cuidado de eso. Eso de acá, acuérdense, siempre lo manéjenlo, porque uno, para que ustedes lo tengan claro, y otro, porque a veces en algunos análisis es importante que esto esté bien claro para que el SPSS no se bloquee. ¿Sí? En algunos casos, si por ejemplo tiene una variable cadena, ¿sí? Y que está como cadena nominal acá, no le pueden hacer algunos tipos de análisis. Entonces esto tiene que estar bien claro, bien puesto, ¿vale? Y ya está. Ya, entonces, si van a vista de datos, ya se creó todas las variables que ustedes tenían, ¿correcto? Y acá es donde ustedes empiezan a digitar, ¿sí? En la vista de datos. Entonces, por ejemplo, el código, ya voy por cada participante. Persona uno, caso código del participante es 1. Ok, le coloco 1. El nombre, le voy a colocar Martín, que es lo que me puso acá. El sexo, ¿te acuerdas? Teníamos masculino y femenino. Ya no le tengo que escribir masculino o femenino, sino solamente le pongo 1. ¿Correcto? Edad, 20 años. La pregunta A, está resaltado la primera pregunta. 1, la opción 1. B, ¿cuántos hermanos tiene? 0 hermanos. C, que sería, ¿practica algún deporte? Si no, en ese caso marcó sí, entonces sería la opción 1. D, ¿cómo crees que irá en el curso de investigación estadística? Marcó 3, regular, que sería, ¿no? Entonces yo le pongo 3.
Y la última marcó 2, que sería de acuerdo. Y le doy Enter y ya está. ¿Sí? Entonces se dan cuenta que ya digitamos esta primera de acá, ¿correcto? Entonces, vamos a hacer lo mismo con los demás. Sería en este caso la persona 2. El caso 2, tengo un nombre Rafael, sexo masculino, le pongo 1, edad 22, lo voy a hacer un poco rápido, ¿sí? Marcó en la A4, número de hermanos 2, ¿practicas algún deporte? No, o sea, la opción 2. ¿Cómo crees que tiene el curso de estadística? Marcó que bien, o sea, 4, y otra vez está de acuerdo, ¿vale? Entonces ya terminamos con Rafael, y nos falta la tercera persona, que está acá abajo, que se llama Macarena. Macarena, sexo, en este caso femenino, es la opción 2, edad 23. En la pregunta A marcó la opción 2, psicología social. B marcó que tiene 3 hermanos. ¿Practica algún deporte? Sí, practica un deporte, entonces la opción 1. En la D marcó que cree que le va a ir bien, o sea, 4. Y en la E marcó que está muy de acuerdo con la afirmación, o sea, 1. ¿Vale? Entonces, así obviamente tendrían que ustedes rellenar cada uno de estos casos dependiendo de la cantidad que casos tengan. ¿No? Para su experimento van a tener que hacer lo mismo, ¿sí? Entonces, quizás no exactamente así, pero igual van a tener toda esta información en su SPSS, ¿vale? Entonces, para este caso ya tenemos listo esto. Ya están, digamos, digitando todo. Entonces, ya podemos ver solamente esto de acá, ¿ya? Y ustedes ya pueden hacer los análisis que se necesiten, ¿correcto? Entonces, antes de empezar a ver los análisis, lo importante es que ustedes guarden su base de datos, ¿sí? Ustedes tienen que guardar la base de datos en este botón de acá, ¿sí? En guardar este documento, o le pueden poner archivo, guardar o guardar como, ¿sí? Y obviamente se les va a salir la clásica, ¿no? Opción guardar datos como y ustedes seleccionan dónde quieren acá esto que se guarde, ¿vale? Y ya está. Y lo guardan. Siempre asegúrense de guardarlo. Y le puedo poner acá como nombre, ejemplo de base de datos, ¿sí? Tal cual. Eso se mantiene aquí. No le hago nada más y le pongo guardar. Y automáticamente acá arriba se baja, se escribe el nombre. ¿Correcto? Como guardar cualquier documento, ¿no? Pero igual es importante mencionarlo. Entonces, y ya está. ¿Sí? Eso es más o menos como ustedes elaborarían una base de datos. ¿Correcto? Ahora, también hay que entender de que el software acá tiene múltiples opciones. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, lo que yo quisiera ver ahorita como algo muy general, podemos seguir acá, tenemos esta otra opción, que es este, esta este PDF, que es básicamente el ejercicio que estamos realizando. Sí, acá están, digamos, las preguntas, todo ello. Acá hay algunas opciones que pueden ser de utilidad, así que ustedes las pueden revisar, ¿ya? Pero básicamente es por el tema del idioma. Acá en editar opciones les aparecen múltiples cosas de configuración, ¿ya? Hasta yo no sé cuántas hay, ya no he usado todo, pero las más básicas son el idioma, ¿sí? El tema de la interfaz o de la salida, es decir, la interfaz es lo que ustedes trabajan acá y la salida es el output de resultados, ¿sí? Los resultados que ustedes hagan. Entonces, usualmente eso trabajamos en español, ¿sí? Pero a veces puede ser relevante o interesante tenerlo en inglés, porque cuando no se tiene, como no hay mucha bibliografía en español, sí la hay, pero no tanta, a veces los análisis o los nombres o las técnicas son más claras en inglés. Entonces, para estar seguros que es lo mismo, lo pueden poner en inglés para tenerlo, ¿no? Simplemente lo ponen acá, cogen el inglés y ya está. ¿No? Y eso está, puede ser una opción, ¿no? Otra cosa es acá en la tabla de resultados. Acá los resultados se les queda específicamente esta parte de acá, en las tablas dinámicas, ¿ya? Pueden, para que ustedes se les muestren los resultados, los nombres, que sería estas opciones de acá, lo que aparece acá arriba, ¿se acuerdan? Esto no lo puedo poner acá ahorita, pero la primera columna, donde les dije que no se podía colocar los espacios, o para colocar también las etiquetas, para que aparezcan las etiquetas ya con todo el texto de eso, ¿no? O para que aparezcan los nombres y las etiquetas, ¿sí? Entonces, para las variables, ¿sí? Para las variables, cada una de las variables que ustedes tengan, para que aparezca o solamente, por ejemplo, A, o para que aparezca A, o si ponen la etiqueta, para que aparezca toda la pregunta, ¿no? Y esta opción de acá, voy a dejar en nombres, y esta opción de acá es esto para que los valores, ¿se acuerdan cuando poníamos los valores de sexo es uno, perdón, sexo uno es masculino, 2 es femenino? Ya, para que aparezca solamente, por ejemplo, si le pongo valores, va a ser uno y 2. ¿Sí? Si le pongo etiquetas va a aparecer masculino o femenino. Y si le pongo varias etiquetas va a salir uno masculino, dos femenino. ¿Me entienden? Más o menos solamente para que ustedes puedan modificar eso. Esto es bien útil porque a veces es bueno que los mismos resultados aparezca toda la etiqueta, ¿sí? Entonces ya no tengo que regresar al cuestionario para saber, ¿qué era? ¿Ya? Pero en algunos casos, si quieren que el resultado salga más, digamos, sintetizado, más chiquito, porque a veces la etiqueta puede ser muy grande, o dejarlo con nombres y valores, básicamente. Vale, lo vamos a dejar ahorita así, tal cual, valores, nombres y valores, ¿ya?
Y acá lo último, tablas dinámicas, ¿ya? Todas las tablas que genera el SPSS tienen diferentes formatos, ¿ya? Esto tiene muchos formatos, ¿ya? Ninguna de esas tablas está en APA, ¿sí? Es decir, lo que le vota por default el SPSS es muchos formatos, ¿ya? Pero ese formato no va a estar en APA, y de hecho, y vamos a llegar a la clase de ello, pero en estadística no solamente, si ustedes pensaron que la parte de texto, citar, las referencias es pesada, digamos, el APA en los resultados también es bien pesada. Cómo hacer una tabla, qué tiene que implicar una tabla, cómo escribir los resultados estadísticos, etcétera, etcétera. Ya, eso no se los comento ahora, pero lo vamos a ver a futuro, ¿vale? Entonces, por ejemplo, una de las cosas importantísimas es que las tablas en APA no pueden tener líneas verticales, solamente horizontales. No puede haber ninguna línea vertical. ¿Por qué? No tengo idea, pero así es como el APA lo trabaja, ¿ya? Entonces, hay una opción, y eso no estaba antes, había una opción académica que te lo planteaba así. Acá en lo académico ya no había líneas verticales, bueno, salvo estas, pero hay una última que salió en esta última versión que está para APA, aquí, ¿vale? No es APA tal cual, ¿ya? Pero es lo más cercano que puede haber a APA, realmente. Entonces, si ustedes quieren, pueden trabajar con esta opción, lo voy a poner ahorita, pero igual te hay que editarla. ¿Ya? No, no es que solamente lo que vote el SPC se va a colocar, así que ojo con eso. Entonces, eso es lo más importante. Te voy a aplicar y aceptar. Y ya está. Ok, entonces lo primero que quiero ver ahora es, por ejemplo, quiero saber el porcentaje de hombres y mujeres, por ejemplo, no lo sé, ¿ya? Que creo que también es lo que está colocado acá. Vamos abajo. Primero la división estándar, la edad, ¿vale? La edad. ¿Cómo puedo saber yo el promedio de edad? Claro, yo puedo sumar 20 más 22 más 23 y ya está, ¿no? Porque son 3 personas. Pero si tuviera acá 10 personas, 30 personas, 100 personas, ya obviamente necesitamos que el software nos saque esta información. Entonces, lo que vamos a hacer es, acá hay diferentes opciones de, digamos, de comandos, ¿sí? Esto es lo característico del SPSS. Y acá van a haber varias opciones, ¿no? En archivo, editar, ver datos, transformar, analizar, etcétera, etcétera. Lo que más vamos a utilizar son estas tres de acá. Datos, transformar y analizar. Analizar es donde van a hacer todos obviamente, los procedimientos estadísticos, ¿vale? Entonces, para este caso, como quiero saber, y ustedes tienen que tener claro, ¿no? Si es edad una variable cuantitativa, puedo pedirle la media, ¿no? Si no fuera una variable cuantitativa, por ejemplo, si fuera sexo, no tendría sentido pedirle la media. Eso lo vamos a ver en estadística descriptiva, pero igual hago el hincapié ahorita, ¿vale? Entonces voy a ir a analizar. De hecho, está acá digamos, acá están los comandos, ¿sí? Ustedes lo pueden revisar acá después, va a estar colgado. Igual pueden pausar el video, ¿no? Verlo un poco más lento, repetirlo. Analizar estadísticos descriptivos, ¿sí? Y se va a desplegar este menú de acá. Van a haber varias opciones y vamos a dar a descriptivos. Y acá en descriptivos te va a aparecer un cuadrito de sí y les va a aparecer todas las variables que ustedes tengan, ¿sí? Las que están acá puestas digamos, la base de datos. Y les va a aparecer, si se dan cuenta, las etiquetas, ¿sí? Si les aparecen las etiquetas, ustedes pueden cambiarlo para que les aparezca el nombre también, ¿no? Si no quieren que sea tan largo, ¿no? Entonces, entre paréntesis les aparece el nombre, pero para que solo aparezca el nombre, tienen que darle acá, en cualquier parte, clic derecho, y en vez de poner mostrar etiquetas de variable, le pueden colocar mostrar nombres de variable. Le dan clic y automáticamente les aparecen solamente los nombres. Eso va a depender de cómo ustedes quieran trabajar. No es que una es mejor que la otra. En algunos casos esto puede ser útil, en otros casos esto puede ser útil. ¿Vale? Por un tema práctico lo voy a dejar en nombres de variable para que sea más chico. Me piden que saque la desviación estándar y la media de la edad. Entonces selecciono edad, y esto van a hacer siempre, ¿ya? Se selecciona la variable que ustedes quieran y se les da a la flechita, ¿sí? Y se pasa acá. Cuando se pasa acá en la mano derecha ya se sabe que esto se va a realizar. Entonces, acá le puedo dar opciones y acá me parece que me va a votar. Me va a votar por default la media, la división estándar, la división típica, mínimo, máximo. Hay otras opciones, pero esto es lo que por default está. Entonces, a mí me han pedido estas dos, ya, lo vamos a dejar tal cual, le damos a continuar. Y acá viene lo que les comentaba. Si ustedes le dan a aceptar, le va a aparecer de frente el autorresultado. Por ejemplo, miren, le doy a aceptar y automáticamente me aparece acá, ¿sí? Entonces, acá esto yo lo puedo copiar o acá puedo sacar la media y ya está. Está en inglés. Lo cambié a inglés, creo, ¿no? Perdón, no me di cuenta que lo dejé en inglés. Dejarlo así, acá está. Español, aplicar, aceptar. Ya, luego vuelvo. Ahorita les vuelvo a explicar.
¿ya? Pero bueno, acá me aparece la tabla, en el output de resultados. Siempre que le pongan aceptar, todo va a salir en resultados, ¿correcto? Pero ¿qué pasaría, ya, si yo regreso, ya? De hecho, ustedes pueden hacer los análisis de cualquier parte, ¿ya? Desde acá pueden poner analizar, o desde el output de resultados mismos, pueden poner analizar, da igual, ¿vale? Pero acá lo importante es que ustedes pueden, por ejemplo, este botón de acá, que está al costado de atrás, de deshacer acción, este botoncito es como el historial de acción del SPSS. Si ustedes presionan, le va a aparecer los últimos análisis que se han realizado. Obviamente acá me aparecen otras cosas porque yo he hecho otros análisis por otros motivos, ¿vale? Pero el último que hicimos fue descriptivos, este de acá. Si entramos, nos aparece acá también, de frente, ¿sí? Entonces le vamos a dar, por ejemplo, a edad nuevamente. Ya, pero ahora le voy a dar pegar, ¿ya? Y cuando le doy a pegar, todo lo que ustedes le pongan pegar, no va a aparecer acá de frente el resultado en el output, sino que va a aparecerse, ¿en dónde creo? En la sintaxis. Pegar significa pegar la sintaxis. Si le doy clic acá, no pareciera como si no apareciera nada. En algunos casos les puede aparecer de frente acá, ¿ya? Pero como yo tengo abierta la sintaxis, no me aparece. Si no tuviese abierta una sintaxis, me aparecería de frente, se abriría una nueva. Pero como ya tengo abierta una, no es que automáticamente se aparece. Entonces, tienen que regresar acá y ver, la sintaxis. Y miren qué aparece acá. Aparece el código de lo que le he pedido al SPSS, que en este caso es descriptivos. ¿Sí? Me está diciendo cuál es el conjunto de datos que está activo, el conjunto de datos cero, ¿sí? Porque si se dan cuenta, en la base de datos, si bien tiene este nombre, entre corchetes sale conjunto de datos cero. Entonces, esto cuando tienen una sola base de datos no importa, porque siempre va a ser la misma, pero si tienen varias bases de datos abiertas, ustedes van a tener que enfocarse acá, por ejemplo, que realmente esté acá el número de la base de datos que quieran ver. No puede ser el conjunto de datos uno o 2 o 3, dependiendo de cuántas bases de datos tengan, ¿correcto? Luego, ese es el comando descriptivos, ¿sí? Las variables, igual esta data acá. ¿Qué estadístico se le está pidiendo? Y acá está la min, media, versión estándar, mínimo y máximo. Está en inglés, la sintaxis siempre va a estar en inglés, ¿vale? Y ya está. Esta es la sintaxis. ¿Correcto? Entonces, la sintaxis, ustedes pueden tener todos sus análisis acá puestos, ¿ya? Algunos más complejos que otros, y ustedes le pueden colocar, por ejemplo, acá un asterisco. Cuando le ponen un asterisco en la sintaxis, le están diciendo al programa de que van a escribir un comentario. No es que es parte del código, van a escribir un comentario, pero eso se pone en plomo. Por ejemplo, estadísticos descriptivos de la variable edad, por ejemplo. Entonces, y ya está. Si no le pongo un punto, va a pensar que todo lo que sigue hasta el próximo punto es un comentario. Y obviamente esta parte de acá es parte del código. Entonces le pongo un punto y automáticamente van a ver que cambia el color. ¿Ven? Entonces, acá le estoy diciendo al programa, oye, mira, esto es un comentario. Entonces yo puedo hacer, estos son el código para sacar los estadísticos descriptivos de la variable edad. Y así puedo hacer con todo. Obviamente esto es algo bien sencillo, cuando sea algo más complejo e implique más actividades, más acciones, va a ser mucho más útil. ¿Correcto? Yo me acuerdo, les contó el caso de tuve un amigo una vez que en realidad perdió su base de datos, perdió sus resultados, y tuve que hacer todo de nuevo. Pero felizmente tenía la sintaxis ya hecha, entonces simplemente tenía un montón de código, todo esto estaba lleno, ¿sí? Y simplemente le dio acá, ejecutar selección, o acá, ejecutar todo, y todos sus análisis salieron en una, y ya está. ¿Sí? Entonces, por eso a veces es importante trabajar con eso, y en el curso vamos a trabajar con esto, ¿sí? Bacán. Entonces, ¿cómo hago? Esto es como si no estuviese, por ejemplo, ya, voy a cerrar esto acá, un ratito, y acá, por ejemplo, yo, si quiero que me saque ese resultado, le puedo poner, resalto esto, y le doy este botón de play, o ejecutar. Y automáticamente que le pego play, se me abre los resultados. Y ahora sí me sale en español. ¿Vale? ¿Se dan cuenta? ¿No? Si yo lo voy a sintaxis, no me van a aparecer los resultados. Tengo que seleccionarlo y correrlo para que recién me aparezca. ¿Vale? Entonces, más o menos esa es la lógica. ¿Ya? Entonces, yo puedo hacer lo mismo. Por ejemplo, me voy otra vez a la base de datos y yo quiero saber la frecuencia del sexo, por ejemplo. Entonces, voy a analizar estadísticos descriptivos. Acá puedo ir a frecuencias, porque quiero con porcentajes. ¿Correcto? Entonces, voy a frecuencias y acá selecciono sexo, que es la variable que quiero ver. Paso sexo acá y acá hay diferentes opciones. Primero, acá está marcado por default mostrar las tablas de frecuencias, eso lo dejo así. Y en estadísticos se les puede pedir varias cosas. Acá se puede pedir media, mediana, todos los estadísticos de tendencia central, percentiles, variables de dispersión, de distribución, etcétera. ¿Sí? Entonces, digamos, ustedes, el SPSS tiene varias opciones para hacer lo mismo desde diferentes lados, diferentes caminos. Usualmente,
Para sacar descriptivos básicos se hace con la otra que les mencioné. Pero también se podría hacer por acá sin ningún problema. ¿Vale? Pero esto usualmente se realiza para ver más que nada porcentajes. Entonces, como no quiero ver nada más que porcentajes, lo dejo tal cual. Le voy a dar pegar y van a ver que se va a abrir en la sintaxis, el código para esta otra que les pedí. Frecuencias para la variable sexo, y este es básicamente el comando para que se realice el análisis. Entonces lo selecciono, le doy play y me aparece esto de aquí. ¿Sí? Me aparece en esta primera tabla cuáles son los vasos válidos y los casos perdidos. En este caso solamente hay 3 válidos, no hay perdidos. Y acá aparece, ¿se acuerdan que les dije? Aparece 1 y 2, no aparece, digamos, el valor, no la etiqueta. Si yo le hubiese puesto etiqueta, me saldría masculino y femenino. Si le hubiese puesto valores y etiquetas, saldría 1 masculino, 2 femenino. ¿Sí? Entonces ya me aparece la frecuencia, 2 hombres, una mujer y acá está el porcentaje. ¿Vale? Entonces eso es, en realidad, ¿no? Entonces más o menos esas son como que las funciones básicas del SPSS. Entonces yo puedo, por ejemplo, esta tabla de acá, copiarla, dar clic derecho, le doy copiar, ya, por ejemplo, y lo puedo pasar a un archivo de Excel, ¿sí? Lo paso a ese archivo de Excel. Le pongo control V o clic derecho pegar, ¿sí? Cualquiera de las dos, ¿ya? Y me va a aparecer esta tabla acá. Si se dan cuenta, como les dije, no hay líneas verticales, solo las horizontales, ¿ok? Y acá está. Entonces yo quisiera colocar, por ejemplo, cuál es la media que está aquí y restarle y sumarle la desviación estándar. ¿Sí? Ya vamos a ver esto en la clase de estadística descriptiva para qué es importante, pero les adelanto que en ciertas circunstancias, si tú le restas la desviación estándar a la media y le sumas la desviación estándar a la media, tienes un parámetro, un rango. En ese rango usualmente se encuentra la mayoría de los participantes. ¿Ok? Entonces solamente con un ejercicio de Excel también, porque de hecho muchos de los análisis que van a realizar van a tener que hacerlo en el Excel. Esto sí, en algunos casos es bueno pasar todo al Excel y en el Excel trabajar, ¿sí? Esto más que en el Word, ¿ya? Pero depende de cada uno, ¿no? Pero en Excel yo les recomiendo. Entonces, puedo seleccionar acá, por ejemplo, no sé si todos manejan Excel, si no, bueno, nos comentan y luego podemos hacer algún otro tutorial más sencillo o pasarles algún video, ¿ya? Si le colocan igual en el Excel, esto implica que ustedes van a hacer una fórmula o alguna operación matemática, etcétera. Entonces, lo que yo quiero es, igual, la media, ¿sí? Seleccionamos el campo, que en este caso es F5, no se coloca el número, seleccionamos simplemente, le pongo menos el guión y selecciono la versión estándar, G5, y le doy Enter. Y automáticamente me aparece ese resultado. Si les aparece esto de acá es porque la celda es muy chiquita, entonces lo pueden agrandar. Ya que le puedo poner rango o intervalo, perdón, intervalo inferior. ¿Sí? Y acá puedo colocar lo mismo, intervalo superior, y acá coloco lo mismo, igual abro la operación, selecciono la media, que es lo que quiero como base, y le sumo a esto, ya no le resto, le sumo la división estándar. Y ya está. Como son muchos decimales, yo no quiero tantos decimales, y esta opción de acá, disminuir decimales, lo puede reducir a que tengan 2, por ejemplo. Y ya está. ¿Vale? Igualito acá. Y ya está. Pues ahora tengo este intervalo de acá. Este intervalo significa que entre 20.14 y 23.19 se encuentra más del 50% de la población, entre 60 y 60 y pico por ciento. ¿Vale? Eso lo vamos a ver a profundidad. Ya, en este caso, obviamente, no queda muy claro porque solamente son 3 personas, pero cuando haya una base de datos más grande, que lo vamos a ver, por ejemplo, la próxima semana, va a quedar mucho más claro. ¿Vale? Entonces, como que esta es una primera aproximación, acostúmbrense también, guarden su Excel, acostúmbrense a trabajar en el Excel y el SPSS, ¿ya? Esto, es una primera aproximación al SPSS, ¿vale? Hay muchas otras secciones, hay gráficos, hay otro tipo de análisis y procedimientos que vamos a tener en transformar datos, etcétera, y que todo lo vamos a ver con más calma la próxima semana, ¿sí? Es decir, esa es la primera revisión. Tampoco quiero atiborrarlos más, sé que el video ya es un poco largo, ¿no? Entonces, cualquier duda que tengan, si es que algo no ha quedado muy claro, o quieren revisar alguna otra cosa adicional, nos la avisan. Pero básicamente estos son los primeros pasos, ¿ya? Luego vamos a tener más desarrollo cuando tengamos estadística descriptiva y otras funciones que son relevantes para ello, como editar variables, como calcular variables desde cero, cuando ya tengamos instrumentos psicológicos, por ejemplo, también, ¿vale? Entonces, pero eso sería.
¿sí? Esa sería como que la primera parte del SPSS. Intenten revisarlo por su cuenta, intenten ustedes probar, hacer algunas otras cosas, ¿no? Algunos quizás ya han llevado algún curso de SPSS antes, quizás otros no, pero esto va a ser al inicio un poco más difícil, créanme, pero después va a ser muy sencillo. Sí, va a ser muy sencillo, así que por este lado, el inicio le va a costar, es probable, pero con práctica y ejercicios va a quedar esto mucho más claro. ¿Sí? Ok, chicos, eso sería todo en realidad, ¿no? Pueden revisar acá, aparte, lo que va a estar colgado, algunos otros, digamos, puntos de ejercicios que ustedes pueden hacer siguiendo estas opciones que están acá. Acá hay otra cosa que esto también ya lo hicimos. Y esto pueden realizarlos también, ¿sí? Entonces, estos van a ser como que ejercicios para que ustedes practiquen, ¿vale? Y acá adicionalmente que también va a estar colgado es una descripción general del SPSS, que es lo que ya hemos estado viendo un poco, ¿sí? Pero ustedes le pueden dar una mirada. Probablemente también le subamos otros elementos o recursos para que ustedes puedan también profundizar un poco más sobre el programa y el SPSS. Ok, chicos, entonces cualquier cosa estamos en contacto, nos escriben por correo, por Paideia o por Zoom, esto nos avisan y eso sería. Ok, que les vaya bien, cuídense.